Saludos a todos nuevamente. En este video vamos a hablar de un tema muy interesante y es acerca de por qué el signo zodiacal Virgo es el mejor signo de todo el zodiaco, considerado por muchas personas. También vamos a ver cómo Masami Kurumada relaciona lo que es la astrología con sus personajes, en este caso principalmente el signo de Virgo. Con este video entenderás por qué Masami Kurumada eligió a Shaka de Virgo para ser el hombre más cercano a los dioses y para representar a un gran personaje como Buda. Principalmente debes entender que en astrología el zodiaco se divide en 12 signos zodiacales y que dependiendo la posición del signo zodiacal, el sol influye en las personas en su forma de ser, en sus habilidades, sus debilidades o forma de comportarse en este mundo. Para entender por qué Virgo es considerado por muchas personas como el mejor signo zodiacal, debes tener en cuenta los siguientes datos. Virgo es el sexto signo del zodiaco, comprende del 23 de agosto al 22 de septiembre, su símbolo es el de una virgen, su planeta regente es Mercurio y su elemento es la tierra. El símbolo de la Virgen nos indica varias cosas importantes. Principalmente se relaciona con lo puro y lo perfecto, lo inmaculado. El ramo de trigo que lleva la Virgen se relaciona con la prosperidad. Quiere decir que se cumplen sueños o etapas o proyectos que se pensaron en algún momento o se iniciaron. Ahora vamos con el planeta regente de Virgo, que es Mercurio. Mercurio astrológicamente representa a la mente, a la inteligencia, a la comunicación. Mercurio potencia la inteligencia de Virgo, haciéndolo más analítico, más inteligente, más minucioso, detallado, por lo que el signo de Virgo destaca en su análisis y visión del mundo. Puede ver cosas que otros no verían. El elemento que rige a Virgo es la tierra, el más firme de los 4 elementos. Su elemento hace que Virgo se vuelva más disciplinado, más persistente, más riguroso, que razone más las cosas. Es por eso que Virgo se vuelve aún más analítico, se cuestiona más las cosas que ve y percibe a su alrededor, buscando respuestas a todo lo que ve y siente. Ahora analicemos cómo es Virgo físicamente según la astrología. Según la astrología, Virgo físicamente es una persona muy musculosa, que es de una estatura mediana a alta o muy alta, y debido a que su símbolo es una virgen, lo dota de características muy sensuales y delicadas, que lo hacen una persona muy hermosa, que destaca de entre los demás signos zodiacales. Y ahora analicemos cómo es Virgo cuando es un niño. Según la astrología, Virgo cuando es un niño es una persona muy gentil, muy tranquila, muy noble, que no genera conflictos, que se lleva bien con todo su entorno, por lo que en esta etapa Virgo es muy agradable. En resumen, se entiende por qué muchas personas consideran al signo de Virgo como el mejor del zodiaco. Tiene una posición privilegiada con respecto al Sol y a Mercurio, que lo dotan de una energía
y de una inteligencia notable que destaca de los demás. Virgo representa el servicio, la inteligencia, lo puro y lo perfecto. Es detallista, ve más allá de lo que otros no pueden ver. Es disciplinado, es persistente. Por eso es que Masami Kurumada eligió al signo de Virgo para representar a Buda. Y ahora analicemos algo que muchos de los fans de Saint Seiya no entienden, principalmente los fans de Saga de Géminis. Ellos creen saber mucho, pero realmente no entienden lo básico. Masami Kurumada se basó en la astrología para crear sus personajes y su personalidad. Y es claro, primero pongamos como ejemplo a Siddhartha Gautama, o más conocido como Buda. ¿Quién fue Siddhartha Gautama? Siddhartha Gautama fue uno de los más grandes sabios del mundo, que alcanzó el nirvana o la iluminación debido a su gran sabiduría. El budismo es otra cosa que no entienden muy bien los fans de Saga principalmente, ya que con tal de sobrevalorar a su personaje, inventan muchas cosas que no son ciertas. El budismo es algo muy complejo, es algo milenario, que lleva horas y horas y horas de estudio, ya que el budismo fue transformándose y fue transmitiéndose en varios países y cada quien lo fue adecuando según sus creencias. Por ejemplo, Buda en Tailandia se cree que es un dios, pero a su vez se cree que Gautama Siddhartha no fue el único Buda, sino que en la historia se han presentado varios Budas. Por ejemplo, en el Shintoísmo, a Buda se le cree que es un kami. ¿Y qué es un kami? Una deidad. Es verdad que en el budismo clásico, por llamarle de alguna forma, a Buda no se le considera un dios, pero hay muchas corrientes que sí lo consideran un dios. Y aquí podemos ver claramente cómo Masami Kurumada se basó en la astrología, ya que en el Taisen describe a Shaka de Virgo con todas las características que yo les comenté en este video. Y esta información está en internet, por lo que la pueden corroborar. Hay varios libros que van a coincidir con toda la información que les acabo de dar. Ahora, en el manga y en anime también se hace referencia a Shaka de Virgo como la reencarnación de la deidad del oriente. En el fandom también podemos corroborar cómo Agora y Shiva se referían a Shaka como una deidad, o que lo veneraban como a un dios prácticamente. También podemos ver que Shaka de Virgo sobresale por su capacidad de meditar y analizar las cosas, como lo hace o como se describe en su signo zodiacal. Buda también era una persona iluminada que podía ver más allá de las cosas que otras personas no podían ver. Es por eso que hay esta equivalencia y Masami Kurumada se está basando en la astrología para darle esta personalidad a Shaka de Virgo. Por eso, Kurumada eligió a Shaka de Virgo como el hombre más cercano a los dioses, esa persona que está prácticamente a punto de ser un dios, y lo eligió porque creo que prácticamente el signo de Virgo sí podría considerarse como el más completo o el mejor del zodiaco. Y todo coincide con respecto a la personalidad que tiene Shun de cuando es un niño, con la personalidad que debe tener un Virgo según la astrología, lógicamente con sus matices. También hay que recordar que Siddhartha Gautama era una persona muy noble que también coincide con la personalidad de Shun. Entonces muchos no comprenden lo que realmente está analizando aquí
Masami Kurumada, y también podemos ver la lógica de que siempre vemos al caballero de Virgo o a un signo de Virgo junto a Atena. Y recordemos que Atena también es del signo de Virgo, por lo que los dos están siempre acompañados. Por ejemplo, Atena y Shun en lo que es Next Dimension, Shihima y Shun en lo que es Next Dimension, Atena y Fudo en lo que es Omega, Atena y Shaka de Virgo en lo que es la saga de Hades, etc. Todo tiene congruencia y es por eso que Masami Kurumada eligió al signo de Virgo para representar a una deidad o a un personaje muy importante en Japón, en este caso Buda, ya que se complementan o coinciden la forma de ser. Independientemente de que creas o no creas en estas cuestiones esotéricas, realmente hay mucha coincidencia y es un mundo muy amplio que Masami Kurumada usó y que muy pocos logran comprender. Nos vemos en otro video, hasta luego.